Pues la música creció en mí de una forma natural. Es verdad que en mi familia pues siempre ha habido una afición por asistir a conciertos, por disfrutar la música en vivo, escucharla, y eso me hizo de esa manera pues crecer al hilo de la afición musical propiamente, y luego pues no sé en qué momento, pero siempre me sentía atraída por el sonido del piano. Cuando escuchaba algo en la televisión, en la radio, pues me llamaba poderosamente la atención su sonido, y de esa manera empecé a jugar con el instrumento. Al principio, con 6 añitos ya tuve una iniciación a través de una rondalla que había en mi colegio, y pude hacer pues algunos comienzos musicales con bandurrias, laúdes, guitarras, de una forma pues como muy infantil, pero al mismo tiempo muy agradable. Luego, con 8 años, tuve ya el acceso al conservatorio en la ciudad de Málaga. A través de los profesores pues que me iniciaron, empecé a descubrir cómo me atraía de verdad la música, y en ese momento pues fui consciente de que la música podría acompañarme toda la vida, y a día de hoy pues seguir disfrutando como lo que es mi pasión de verdad y mi ilusión por seguir en esta gran aventura musical. El piano siempre ha tenido una capacidad de reproducir los sonidos de la orquesta de una forma muy por encima a otros instrumentos. Es un instrumento polifónico, eso quiere decir que tiene muchas voces, muchos timbres, abarca, pues como digo, toda esa gama de colores que puede reproducir una orquesta, y eso siempre me atrajo. También es verdad que la versatilidad que tiene el instrumento del piano frente a otros me hizo decidirme directamente, porque puedes tocar de solista, con orquesta, puedes hacer agrupaciones instrumentales con otros instrumentos, convivir, acompañar a otros músicos, y además también la posibilidad de hacer todo tipo de música, es decir, no solamente la música clásica a la que yo me dedico, sino también el jazz, el flamenco, la música pues de todos los géneros urbanos, y siempre el instrumento del piano es necesario, es una herramienta imprescindible para poder acompañar y para poder hacer música. Así que también eso me hizo ver la capacidad que tiene este instrumento, este astro rey que es el piano. Yo tuve también una decisión personal. Cuando muy joven pude acceder a través de mis concursos nacionales e internacionales, cuando empecé a acceder a estas plataformas que sin duda son necesarias para los jóvenes, para poder darte a conocer, pues en uno de ellos, en Ibiza, un concurso internacional, tuve la suerte de ganar premios, pero sobre todo quiero detenerme aquí para transmitir lo importante que fue para mí el que uno de los miembros del jurado, que era compositor de una de las obras obligadas del concurso, se fijó en mí, me felicitó y me transmitió su entusiasmo cuando hice la obra que él había compuesto. A mí eso caló para mí muy fuerte, y de alguna manera me hizo sentir que podía ser profesional de la música y podía llegar a cotas elevadas dentro de este mundo. Así que, bueno, pues de alguna forma también quiero transmitir con ello que los concursos y sobre todo todas estas competiciones tienen ese lado importante de darte a conocer y de que alguien importante te escuche y pueda de alguna forma definir o marcar tu profesión para siempre. Mis profesores, he tenido suerte en encontrar grandes guías, grandes maestros. Al principio terminé mi carrera aquí en la ciudad de Málaga, en el Conservatorio Superior, con el catedrático Horacio Socias. Fue un discípulo de José Cubiles, importante maestro de maestros. Él me enseñó pues el rigor
ante la partitura, ante el texto musical, me guió con mucho cariño, con mucha dulzura en esos pasos profesionales necesarios para poder acceder al texto musical y al mismo tiempo a saber extraer de él la fidelidad para poder luego ser intérprete y realmente transmitir al público con la máxima honestidad. Posteriormente pasé a la catedrática Ana Guijarro, que estuvo un tiempo en Sevilla como profesora y luego en Madrid, es directora del Conservatorio Superior de Madrid hoy en día, y ella me enseñó un paso quizás más elevado, que era pues una técnica más dúctil, una técnica más elevada, donde yo pude acceder a obras de mayor calado, a repertorio importante en el piano. Sabéis que el instrumento del piano posee también una literatura musical extensísima, tal vez por la historia, por la tradición que tiene el instrumento, es el que mayor repertorio abarca, y pude con ella, de su mano, pues beber en fuentes de literatura musical muy interesantes, para dar un paso más posteriormente en la Escuela Reina Sofía de Madrid con el catedrático, el profesor Anatoly Popson, que había sido uno de los grandes herederos de la escuela de Neuhaus en su país, en San Petersburgo, y luego con él descubrir ya no solamente una técnica, un virtuosismo, sino algo más profundo, que es la filosofía de la música, el pensamiento que rodea pues toda la técnica de un instrumento propiamente, y cómo poder extraer un sonido de una manera aparentemente fácil y sentirte en un bloque con este instrumento que realmente es apasionante, porque cada vez que te vas adentrando en él vas descubriendo más y más, y es interminable. Así que con Anatoly Popson pues, y toda esta escuela muy elevada, pude estar unos años profundizando dentro de la herencia de Neuhaus, de este grandísimo pedagogo, y beber en ese legado. A mí me parece importante cuando sientes la pasión por alguna disciplina, como en mi caso la música, el piano, pues puedes transmitir también, puedes dejar algo a los que vienen detrás, a las generaciones venideras, posteriores. Yo vengo de una familia de maestros, de enseñantes, de catedráticos, de pedagogos, y para mí ese peso también de la tradición ha sido importante, y quizás está en mi ADN el poder, pues como digo, transmitir, poder dejar algo, enseñar a los demás. Me hace muchísima ilusión cuando en el año 93 accedo a una plaza por oposición, y muy joven pues puedo tener la suerte de ser profesora titular en el Conservatorio de Málaga y rodearme de gente muy joven, de la ilusión que me transmiten, que me contagian estas nuevas generaciones, y yo también poder hacer esta simbiosis dejando mi huella y mi aportación en este sentido. Yo creo que además el hecho de ser una pianista y hacer viajes internacionales, al mismo tiempo poder llegar a mi aula y dejar mi aportación, me hacen sentirme de una manera más estable en este sentido, y situarme también al pie de lo que, bueno, las exigencias que los jóvenes también demandan, sentirme con ellos de una manera natural, pues al pie de lo que la música también hoy es en la actualidad. Y así pues me siento gratificada, así que en esa doble faceta pedagógica e interpretativa me muevo, y espero que pueda continuar durante un tiempo. Bueno, estoy ligada permanentemente a la investigación de la música española. Siempre me he sentido muy atraída por el repertorio, el patrimonio de música importantísimo que hay en nuestro país, desde los grandes clásicos que vivieron pues, en la escuela que fundó Felipe Pedrell, el descubridor del cancionero de opúsculos de nuestro nacionalismo español a finales del XIX.
y posteriormente pues sus discípulos como Albéniz, Turina, Falla, Granados, Rodrigo posteriormente y otros que vinieron después han ido continuando en esa estela de grandes intérpretes, de grandes maestros o creadores, y me he introducido pues con esta escuela tan venerable en el estudio de ellos de una forma muy seria. Luego he tenido también la suerte de recalar en el patrimonio musical malagueño, en esta escuela de grandes músicos, desde Eduardo Ocón, fundador de esta sala María Cristina, donde hoy nos encontramos, que fue al final del siglo XIX fundada como primer conservatorio de Málaga y posteriormente transformada en sala de conciertos, hoy regenerada por la Fundación Unicaja. Y ahí tenemos pues una escuela que se fundó precisamente en 1869 y que ha continuado dando fruto a través de muchísimos músicos, discípulos de Ocón como Rafael Millana y Gordon, del cual celebramos este año centenario de su nacimiento. Un maestro que fue además de compositor, fue también musicólogo y embajador de la musicología en España. Y también bueno, pues hizo una carrera muy seria también como académico y descubridor de toda esta primera piedra de la musicología, de la investigación seria en España. Luego descubrir a Emilio Lember, por ejemplo, otro malagueño ilustre, del cual tenemos un gran elenco de obras pianísticas, por ejemplo. También la música de González Palomares, de Manuel del Campo y tantos otros que han venido después. Me encuentro muy interesada, especialmente ahora en la actualidad, con este repertorio y también la música contemporánea. Considero que los intérpretes de hoy tenemos que tener el deber también de dar a conocer músicas actuales. Yo he tenido la gran suerte de convivir con Antón García Abril, que por desgracia falleció hace unos meses, este año, pero que ha estado muy vinculado en una forma tanto humana como profesional en mi vida, que ha marcado ese paso, digamos, importante en mi trayecto artístico y que ha dejado para mí obras de legado importante también, bueno, pues que he podido dar a conocer, estrenos, he grabado su obra, he podido hacer tesis doctoral también sobre su legado o corpus pianístico, y en ese importante descubrimiento del campo contemporáneo también me interesa dejar huella y poder descubrir otros músicos que comparten pues una importancia capital en la reserva de nuestros músicos nacionales. Así que comparto pues toda esta investigación y por supuesto pues el campo de música de compositoras y mujeres también. Sí, existen, por desgracia, tenemos que seguir reivindicando el papel de la mujer en la sociedad actual y, por supuesto, la música es una manifestación más de este olvido al que injustamente se han visto sometidas las mujeres creadoras. En el plano musical, pues recordamos muchísimos nombres como Fanny Mendelssohn, como Alma Mahler, bueno, pues Nanny Mozart también, todas estas compositoras que tuvieron un papel preponderante y que tuvieron que firmar con seudónimos masculinos para poder pasar a la historia. Eso ha pesado mucho y, bueno, afortunadamente en la balanza actual tenemos ya la suerte de poder dar a conocer muchísimas obras de compositoras actuales como Zulema de la Cruz, como Diana Pérez Custodio de nuestra ciudad, como, bueno, tantas otras que nos han heredado ya y nos han dejado obras importantes y que realmente nos demuestran que la mujer da un paso adelante, aunque nosotras como intérpretes también tenemos que reivindicarlo y que defender ese mundo, ¿no? En mi caso no he tenido la suerte, no he tenido el olvido, no he sufrido personalmente esa discriminación,
pero sí es verdad que he visto cómo siempre el papel masculino en la música ha tenido más relevancia y ha sido por encima del de la mujer reconocido. Así que esperemos que no tengamos ya que seguir continuando con esa reivindicación y que pronto tengamos realmente la igualdad entre mujeres y hombres en este campo. La música española tiene que tener un sitio de honor en todo el imaginario musical universal, y yo creo que afortunadamente ya lo tiene. Son muchos los festivales, las programaciones, los ciclos donde la música española ocupa un sitio importante, pero es verdad que todavía pues tenemos que exportar, porque realmente nuestra música es muy valiosa, muy extensa. Tenemos músicos como Falla, que ha sido embajador en todo el mundo, como Rodrigo, como pues Albéniz, que nos descubrió la música importante que se hizo en nuestro país y que representó esa escuela a finales del siglo XX, o principios del siglo XX, con un rigor interesante para dejar huella con obras como la Suite Iberia, como la Suite Española, como Goyescas, y donde hemos bebido todos posteriormente, tanto compositores como intérpretes. Entonces realmente tenemos que seguir en ese campo, porque al igual que otros países han defendido su patrimonio, nosotros también tenemos que presumir con orgullo. Yo estoy siempre viajando y me doy cuenta cómo reconocen y cómo veneran en otros países, en otras ciudades, en Alemania, en Francia, en Italia. Nuestra música es reconocida a día de hoy como uno de los grandes tesoros mundiales. Así que el flamenco es prueba de ello, como es patrimonio de la humanidad, y nosotros en la música española tenemos ahí grandes raíces y por supuesto tesoros que están siempre por descubrir, pero que también ya afortunadamente son premiados y son valorados con realmente la exigencia y la importancia que merecen. Sí, por supuesto, la música es, yo creo que ya un instrumento pues imprescindible para el diálogo entre culturas. De hecho, la música es comunicación ante todo. Es una herramienta que transmite o es portadora de un mensaje de entendimiento entre los seres humanos, y es portadora de un mensaje de belleza, de sensibilidad, de historia. Sin duda que nosotros los intérpretes tenemos esa misión de portar la música y poder, con la universalidad que sostiene la música, poder hermanar otras culturas, poder hacer simbiosis y mestizaje entre otros pueblos hermanos y llevar ese poder que tiene la música a otros corazones, a otros seres humanos. Yo creo que sin duda la comunicación que transmite la música es muy poderosa y desde luego que también es humanística, porque trasciende no solamente al lado artístico, sino a otras disciplinas de ciencia, de rigor, con el cual podemos exportar y llegar sin exclusión ninguna de identidad a otros sectores de la población, de la sociedad, pues de cualquier nivel, de cualquier categoría, de cualquier edad. Entonces, en ese sentido, creo que nada mejor que la música para poder establecer puentes. Yo creo que es una realidad ya, esa relación que existe siempre ha sido buena, en periodos ha sido excelente. Por ejemplo, tras la Guerra Civil pues ha sido muy prolífica el trasvase o el tránsito de músicos de un lado a otro de las orillas, muy fluido, en el sentido de que muchos países iberoamericanos recibieron
nuestra aportación hispana, y desde luego lo español es síntoma de identidad, es síntoma de unión, siempre muy bien ensamblados. Iberoamérica y España laten en un mismo sentido. Y como digo, pues se me ocurren ahora motivos como, por ejemplo, la música que exportó Falla cuando se exilia a Buenos Aires, Argentina, y bueno, de alguna manera llevan nuestros aires, nuestras melodías, nuestros ritmos allá, y también vuelven, son cantes de ida y vuelta. También recuerdo la música de los hermanos Hafter, por ejemplo, Rodolfo y Ernesto Hafter, Rodolfo en México, Ernesto estuvo en Portugal, y donde ellos dejan también una huella, una herencia, y al mismo tiempo luego nos la traen a España. También esos ritmos como los tangos, como las peteneras, como bulerías, que han sido también de alguna manera pues el nexo para llegar y volver. En ese sentido, pues tenemos muchísimas obras musicales, como por ejemplo, recuerdo guajiras, danzones de Joaquín Turina, o piezas de Falla, por ejemplo, la cubana, donde vemos ese leitmotiv, esa huella que nos trae y nos lleva y que nos recuerda cómo hemos convivido de forma extraordinaria con los países iberoamericanos, donde hemos sido acogidos felizmente y donde formamos parte ya también de ese imaginario. Así que creo que en ese sentido somos un mismo corazón latiendo unidos. Bueno, eso realmente es una realidad ya, el auge de lo español, no solo como cultura, sino también como idioma. El español ya viaja gracias a la música de forma se integra en esas latitudes, y tenemos el ejemplo del reggaetón, tenemos el ejemplo de esos géneros urbanos que, bueno, sí han sido gracias a estos géneros, pues creo que bienvenidos para poder seguir cumpliendo la misión de la música. La misión de la música es siempre entretener, transmitir, por supuesto, divulgar, enseñar y de alguna forma pues estar presentes a través de nuestro idioma, que es tan rico, de nuestra cultura, en el ADN de nuestro imaginario está siempre la música. Por lo tanto, pues me parece que tenemos que estar presentes. Por supuesto, a través del flamenco lo estamos también, y de latitudes, de ritmos tan necesarios en el piano, por ejemplo, como he dicho antes, como la petenera, las bulerías, todos estos ritmos interesantísimos que están de alguna manera intrínsecos, inherentes en la música también española, y que de alguna manera forman parte de nuestra identidad. Así que pues seguiremos estando ahí porque nuestro patrimonio es amplio, rico y muy valioso. La enseñanza de la música en general creo que va por buenos caminos, por buenas sendas. El interés que despierta la música en nuestro país y en general en el mundo es notoria. Cada vez proliferan pues, los centros musicales, la investigación de la música, también las agrupaciones instrumentales, las bandas, las orquestas. Es decir, que se experimenta el deseo de los jóvenes también al acercamiento del hecho musical en vivo. Esto es una realidad innegable, pero también observo con el paso del tiempo cómo hay que seguir reivindicando y es importante la defensa de la música en dos niveles de la pirámide pedagógica o del aprendizaje de la música que todavía faltan por reivindicar. Me refiero en este campo primero a la base, a la enseñanza musical en los primeros inicios del aprendizaje del ser humano. Todavía necesitamos que la música esté integrada en la enseñanza primaria, en los colegios. No puede erradicarse, no debe erradicarse la música, sino al revés, potenciarla para que la música esté
ahí muy presente siempre en el desarrollo del individuo, y también pues de una forma ya más ascendente en la pirámide última, en el último peldaño, situamos la necesidad de que la música exista ligada de una forma imprescindible en la comunidad educativa universitaria. La música está como ciencia, pero no está integrada al nivel, digamos, real en el plano universitario. No pueden existir aún todavía ese alejamiento que hay entre los conservatorios de música y la realidad vigente en la universidad. Tenemos que acercar posiciones, tenemos que encontrar que la música ya está viva y está de una forma rigurosa como ciencia y como arte presente en esa disciplina de la universidad. Y creo que hay que seguir trabajando para ello. Tenemos que trabajar unidos, no en direcciones opuestas o contrarias, sino complementarias. Entonces, en este campo creo que la enseñanza de la música debe tener todavía esta necesidad, esta exigencia como realidad integrada. Por otra parte, la música pianística, que es donde yo me muevo y que es la que conozco realmente, considero que bueno, el piano sigue siendo uno de los instrumentos más demandados, que necesita más profesorado, que sigue teniendo más éxito en su nivel de aprendizaje, porque realmente lo requiere, porque es un instrumento querido, muy popular y también pues muy, de alguna forma muy difundido, pero sin embargo veo que la necesidad que tiene como aprendizaje luego en los concursos, por ejemplo, internacionales, observo quizás una excesiva sobrevaloración de la técnica pianística por encima de lo artístico. Creo que está sobrevalorado este hecho y, sin embargo, pues se descuida en algunos momentos, algunos planos, la reivindicación del artista, de ese plano oficial que tiene el artista como sello de identidad. Es decir, la personalidad artística debe primar por encima del virtuoso atlético o técnico, y por lo tanto debíamos de trabajar más en este sentido, es decir, que la personalidad artística o el puro oficio artesano del pianista debe seguir existiendo, ese camino pausado donde se distingue, se reconoce pues el sonido propio de un instrumentista, de un artista, de un intérprete. Y en ese sentido creo que las escuelas tradicionales tenían un peso histórico más fuerte que el actual, pero por lo demás creo que la técnica ha evolucionado fantásticamente. Hay pianistas jóvenes y bueno, maduros que tienen ya una solera importante, que tenemos pianistas en España con un nombre reconocido, y no hace falta salir fuera de nuestras fronteras para tener esa formación, y por lo tanto disfrutamos también en nuestro país de grandes conciertos, y entonces pues muy feliz por comprobar cómo ha evolucionado nuestro campo pianístico y también el nivel musical en general en España. El futuro del músico lo marca muchas veces la propia determinación del propio individuo, pero creo que la música tiene una cantidad de derivaciones, de salidas profesionales muy amplias, desde la pedagogía hacia también la propia interpretación, la investigación de la música, algo que yo triangulo en mi camino, pero que realmente creo que puede ser también interesante para cualquier joven que se dedique o llegue o acceda a la música. Y yo creo que el futuro de un músico de alguna manera lo va dando también el propio perfil que el músico va desarrollando a través de su propio camino. Sin lugar a dudas, pues muy amplio,
desde luego, porque yo siempre digo que en la música, si existieran 2 vidas o 3, estaríamos siempre ocupados, porque en verdad que son profesiones muy largas, de recorrido muy amplio, donde podemos acceder, como digo, a muchas ventanas que nos dan visibilidad y que nos dan la oportunidad de seguir trabajando en distintos ámbitos y bueno, pues muy feliz de descubrir todo esto y de intentar también transmitirlos. Ahora mismo estoy muy centrada en un trabajo de investigación que ha sido mi último trabajo discográfico también, Fam de España. Es un disco que ha reunido música española en todas las vertientes, con un reconocimiento amplio al trabajo también de mujeres compositoras y también de compositores masculinos que han bebido o que han sido inspirados por mujeres. En este caso, pues Fam de España reúne a músicos como Falla, como Hafter, como Turina. Precisamente una obra de Turina da nombre a este título, Fam de España, que fue una edición francesa de la obra Mujeres de España. Y luego también reúno aquí en este álbum algunos compositores malagueños como Lember, Ocon y también González Palomares. Bueno, yo creo que la música tiene muchísimos ámbitos, como he dicho antes, y a mí particularmente ahora mismo me seduce la investigación de estos músicos españoles en los que me encuentro y trabajando, y también en la música de otros ámbitos más internacionales, como la música de Chopin, de Liszt, de Scriabin, de músicos impresionistas, donde trabajo también de forma pues continuada, y en los conciertos que tengo por delante con orquesta. Estoy trabajando también en los conciertos de Mozart, Chopin y bueno, pues también sin olvidar el patrimonio musical de grandes clásicos como Bach y todos aquellos Beethoven que de alguna manera nos han dejado la huella para seguir caminando en la actualidad. También quiero seguir siempre transmitiendo desde el piano a través de mi investigación y siempre con la vinculación de transmitir, porque considero que un intérprete debe conectar, debe sacar lo mejor de sí para poderlo dejar al servicio de la sociedad. Ese sería mi mensaje para un futuro.